Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos romances que nos roban el aliento y nos hacen creer, una vez más, en el amor verdadero. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la química innegable entre Ander Cell y Kerem Bürsin, si su conexión en pantalla se traslada a la vida real, o simplemente quieres conocer los secretos de su aparente felicidad, este es tu vídeo. Hoy en Ande y Kerem, su secreto de felicidad revelado, nos sumergimos en los detalles que hacen de esta pareja un referente de éxito, amor y complicidad. Prepárense para un viaje fascinante a través de su historia, sus gestos y lo que podemos aprender de ellos para nuestras propias relaciones. Y antes de que nos perdamos en los detalles, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis de parejas. Empecemos. La verdad es que cuando hablamos de Ander Cell y Kerem Bürsin, hablamos de mucho más que dos actores talentosos. Hablamos de una conexión que trasciende la pantalla, de una relación que ha sido observada con lupa por millones de fans en todo el mundo. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, la chispa fue instantánea. Los productores, los compañeros de reparto y sobre todo, los fans notaron algo especial. No era solo una actuación convincente, era una autenticidad que se sentía palpable. Y esa autenticidad, damas y caballeros, es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación sólida, y mucho más en el ojo público. El hecho de que su química pareciera tan orgánica, tan creíble, hizo que el público se enamorara no solo de sus personajes, sino de la posibilidad de que esa magia existiera fuera de la ficción. Esa chispa inicial, ese reconocimiento mutuo de una conexión especial, sentó las bases para lo que veríamos después. ¿Cuál es entonces el gran secreto de su felicidad? Si buscamos una fórmula mágica o una respuesta simple, probablemente nos quedemos con las ganas. El amor, en su estado más puro y duradero, rara vez es sencillo de diseccionar. Pero si observamos atentamente, si prestamos atención a los pequeños detalles, a los gestos, a las palabras, podemos identificar varios elementos clave que parecen ser la base de su conexión. No se trata de una revelación sorprendente o de un truco oculto, sino de la aplicación consistente de principios que, aunque conocidos, no siempre se practican con la misma dedicación y sinceridad. El primero, sin duda, es la autenticidad y la transparencia. A diferencia de muchas otras celebridades, Ande y Kerem han sido relativamente abiertos sobre su relación. No se esconden, no juegan al misterio excesivo. Claro, mantienen su privacidad como es natural y sano, especialmente cuando el ojo público puede ser tan invasivo. Pero los momentos que comparten, las publicaciones en redes sociales que deciden hacer públicas, las apariciones en eventos, todo parece genuino. Se les ve cómodos el uno con el otro, riendo, apoyándose, mostrando una naturalidad que va más allá de la pose. Esa falta de pretensión, esa naturalidad, es refrescante y crea un vínculo fuerte con sus seguidores, que sienten que están presenciando algo real, algo que pueden emular en sus propias vidas. No hay una fachada elaborada que mantener. Lo que vemos es lo que parece ser. Esta apertura, aunque medida, genera una confianza y una conexión con su audiencia que es difícil de falsificar. Otro aspecto crucial es el apoyo mutuo y la admiración profesional. Ambos son artistas dedicados y exitosos en sus propias trayectorias. Se nota, y es algo que se ha hecho evidente en innumerables ocasiones, que se admiran mutuamente no solo como pareja, sino también como profesionales. En entrevistas a menudo elogian el trabajo del otro, su dedicación, su ética de trabajo y su talento. Este respeto por la carrera individual es vital. No intentan eclipsarse, sino que se impulsan mutuamente. Ver a Ande celebrar los éxitos de Kerem, como un nuevo proyecto o un reconocimiento, o a Kerem hablar con orgullo del trabajo de Ande, de sus logros y de su crecimiento artístico, demuestra una relación sana donde el ego individual no está por encima del bienestar y el éxito de la pareja. Esto es un gran aprendizaje para cualquiera. En una relación, es importante que tu pareja sea tu mayor fan y a su vez, que tú seas el suyo. Celebren los triunfos del otro o incluso los pequeños, porque eso fortalece el vínculo y crea un ambiente de apoyo incondicional. La complicidad y el sentido del humor son también ingredientes evidentes y poderosos en su relación. Las miradas cómplices que se lanzan, las bromas internas que a veces dejan entrever, los gestos de cariño espontáneos que capturan las cámaras, todo apunta a una pareja que se divierte junta y que comparte un código propio, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras. La risa es un pegamento poderoso en cualquier relación. Cuando una pareja puede
Reírse de sí misma, de las situaciones cotidianas, y compartir momentos de ligereza, la vida se vuelve mucho más llevadera y, por supuesto, más feliz. Y con la presión constante de la vida pública, de la exposición mediática, de las expectativas, tener esa capacidad de reír y no tomarse todo demasiado en serio debe ser un bálsamo, un refugio mutuo contra las adversidades. Esa ligereza no implica falta de seriedad, sino la habilidad de mantener la perspectiva y disfrutar del viaje. Hemos visto cómo su relación evolucionó desde la pantalla hasta la vida real, y eso nos lleva a pensar en la conexión fuera de los sets de rodaje. Es fácil que la química en pantalla se diluya una vez que las cámaras se apagan, una vez que los personajes desaparecen. Sin embargo, en su caso, parece haberse fortalecido. Han sabido separar profesionalmente de lo personal, manteniendo la profesionalidad en el set, pero también han sabido nutrir su vínculo fuera de ese entorno. Esto implica dedicar tiempo de calidad, crear experiencias juntos, conocerse más allá de los personajes que interpretan o de las cámaras que los filman. Sus viajes juntos, sus momentos en familia, sus salidas casuales, todo parece indicar que han construido una vida en común, no solo una relación de pareja que se limita a apariciones públicas. Han creado un mundo propio, un espacio seguro donde su relación puede crecer y florecer lejos del ruido exterior. Además, algo que a menudo se pasa por alto en el análisis de las relaciones, especialmente entre figuras públicas, es la tolerancia y la comprensión en la diversidad. Si bien ambos son figuras públicas, actores con visiones del mundo moldeadas por sus experiencias, no siempre comparten las mismas opiniones o enfoques en todo. El secreto de una relación duradera y saludable no es la ausencia de diferencias, sino la capacidad de aceptarlas, de dialogar constructivamente y de encontrar puntos en común. Aunque no tenemos acceso a sus discusiones internas, a sus momentos de desacuerdo, por la forma en que se presentan ante el público, parece que hay un respeto profundo por las individualidades, por las opiniones y los valores del otro, lo que permite que la relación crezca y se adapte. No intentan cambiarse el uno al otro, sino que se aceptan, se complementan y se apoyan en sus respectivos caminos. Esa aceptación de las diferencias es un signo de madurez y de amor verdadero. Otro punto que resalta, y que es fundamental para cualquier pareja que vive bajo los reflectores, es la gestión de la atención mediática. Vivir bajo el escrutinio público donde cada paso, cada palabra, cada gesto puede ser analizado y malinterpretado, es increíblemente difícil. Las parejas de celebridades a menudo se ven abrumadas por la presión de los paparazzi, los rumores infundados, las especulaciones constantes y las expectativas del público. Hande y Kerem, al parecer, han desarrollado una estrategia saludable y efectiva para manejar esto. Han aprendido a controlar qué información comparten, cuándo y cómo. No se dejan arrastrar por el ruido externo, por las presiones o por las controversias. Se centran en su relación, en lo que es importante para ellos como pareja. Han sido inteligentes al establecer límites claros, protegiendo su espacio privado y su intimidad, mientras siguen conectados de manera positiva con sus fans. Esta capacidad de discernir y de proteger su burbuja de relación es un signo de madurez y de compromiso mutuo. Un aspecto que me parece especialmente bonito, y que a menudo se subestima en las relaciones públicas, es la demostración de afecto público. A pesar de la intensidad de su fama y de la posible incomodidad que podría generar, no temen mostrarse cariño en público, pero siempre de una manera que se siente apropiada, genuina y no exagerada. Un abrazo reconfortante, una mano en el hombro de apoyo, una mirada tierna que lo dice todo, son gestos pequeños pero significativos que comunican su amor y su conexión a sus seguidores y, lo que es más importante, refuerzan su propio vínculo. Esta demostración de afecto no es una actuación, sino una expresión natural de sus sentimientos que valida su conexión y les permite sentirse cómodos y seguros en su relación, incluso cuando están rodeados de gente. Es una forma de decir, estamos juntos, somos una unidad y estamos felices de serlo. Pensemos también en los momentos difíciles. Ninguna relación, por perfecta que parezca en la superficie, es un camino de rosas sin baches. Si bien la imagen pública de Hande y Kerem es de felicidad, armonía y complicidad, es inevitable que hayan enfrentado desafíos, malentendidos o momentos de tensión. Lo que podríamos inferir, basándonos en la fortaleza y la durabilidad de su relación, es que han sabido afrontar los problemas juntos, como un equipo. La comunicación abierta y honesta, la empatía, la voluntad de escuchar y de entender la perspectiva del otro, y la dedicación para trabajar en los conflictos, son esenciales.
Es muy probable que hayan tenido conversaciones difíciles, momentos de tensión, pero lo importante es que, al parecer, han salido de ellas más fuertes. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros. La felicidad en una relación no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos, de aprender de ellos y de salir fortalecidos como pareja. La *independencia dentro de la relación también juega un papel importante y a menudo subestimado. Ambos tienen carreras muy exigentes, agendas apretadas y vidas sociales activas. Mantener una relación sólida no significa necesariamente pasar cada minuto juntos, sino saber valorar el tiempo que se tiene, crear momentos significativos y, sobre todo, respetar los espacios individuales. Parece que Andy y Kerem han logrado ese equilibrio perfecto, permitiéndose crecer como individuos, perseguir sus pasiones y mantener sus amistades, mientras nutren su vínculo como pareja. Esta autonomía individual evita la dependencia excesiva, que puede ser perjudicial para una relación, y permite que cada uno aporte cosas nuevas y frescas a la relación, manteniendo la chispa y el interés mutuo. Y no podemos olvidar, aunque no siempre sea visible para el público, la conexión con sus familias y amigos. Si bien no siempre vemos detalles explícitos de esto, es un factor común en las relaciones exitosas y duraderas. Es probable que sus familias y amigos cercanos hayan sido un pilar importante en su relación, ofreciéndoles apoyo incondicional, consejo y un espacio seguro y privado lejos de las cámaras y del escrutinio público. Compartir la felicidad, los éxitos y también los desafíos con quienes más nos importan siempre amplifica esa alegría y fortalece los lazos. Es probable que hayan construido una red de apoyo mutuo que les permita navegar por las aguas, a veces turbulentas, de la vida de figuras públicas. En resumen, si tuviéramos que destilar el secreto de felicidad de Andy y Kerem en algunos puntos clave, diríamos que reside en una combinación de autenticidad y transparencia, un profundo respeto mutuo y admiración profesional, una complicidad innegable y un sentido del humor compartido, una gestión inteligente y protectora de su vida pública, la habilidad para afrontar los desafíos juntos como un equipo, y la sabia valoración de los espacios individuales y compartidos. No hay una única receta mágica, sino una mezcla cuidadosamente equilibrada de ingredientes que, en su caso particular, ha dado como resultado una relación visiblemente feliz, sólida y duradera. Nos demuestran a través de su ejemplo que el amor, cuando es real, cuando se nutre con estos elementos, puede florecer y mantenerse fuerte incluso bajo las luces más brillantes y el escrutinio más intenso. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado explorando los posibles secretos detrás de la felicidad de Andy Ercel y Kerem Bürsin tanto como yo. Ha sido un placer desgranar los detalles que hacen de esta pareja una inspiración para tantos de nosotros, y analizar los componentes que creemos contribuyen a su aparente solidez y alegría. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué otros aspectos creen que contribuyen a su felicidad? ¿Hay algo en particular de su relación que les resuene, que les inspire o que les haya llamado la atención de manera especial? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus experiencias. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, entretenido o si han aprendido algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta historia o que busquen inspiración en las relaciones de pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y revelaciones sobre las parejas que nos inspiran. Gracias por acompañarme hoy en este viaje de descubrimiento y hasta la próxima. Hasta luego.